Isabel II, soberana del Reino Unido, 70 años al servicio de su nación. Nadie más en el mundo posee esta experiencia. Aunque ella lleva la corona imperial del Estado, otros ejercen el poder político en su reino. 14 primeros ministros han ocupado el cargo durante su reinado. Según la tradición, cada semana deben presentarse ante su majestad en el Palacio de Buckingham. Para todos es uno de los momentos más preciados de la semana. Estas reuniones son confidenciales. Nunca se ha revelado lo que una reina le dijo a un primer ministro o viceversa. Detrás de la fachada, descubrimos intrigas de poder, rivalidades, pero también amistades genuinas. La reina y sus primeros ministros. Los británicos aman a su reina, tal vez porque ella no habla de política. Se dice que no cometió ningún error, y es verdad, pero comprendió lo importante que es callar, no expresar sus opiniones ni reaccionar. 10 de Downing Street. Es la sede central del gobierno de Su Majestad. Desde aquí, el primer ministro comienza cada semana con un pequeño viaje de negocios al Palacio de Buckingham para su audiencia semanal con la reina. La reina ya se ha reunido con 14 primeros ministros. El primero fue Winston Churchill, su amigo paterno. Tuvo una relación cercana con el primer ministro número 5, el izquierdista laborista Harold Wilson. A finales de los años 70, la primera mujer en ser primera ministra, Margaret Thatcher, la Dama de Hierro. Su relación con Tony Blair también fue difícil. Ni él ni su último primer ministro, Boris Johnson, habían nacido cuando celebró su primera audiencia en 1952. A nosotros, los británicos, nos gusta esto. Nos gusta la idea de que una vez a la semana el primer ministro, aunque votemos por él, tiene que inclinarse ante alguien. El mayor significado de todos es que una vez a la semana el poderoso primer ministro, con todas sus conexiones, tiene que rendir cuentas y literalmente inclinarse ante alguien que representa algo más grande que él. Durante la audiencia, la reina escucha más que habla, pero siempre está bien preparada y guía la conversación haciendo las preguntas correctas. Durante su juventud, Isabel pasó muchos veranos sin preocupaciones por el campo. Era una niña concienzuda, modesta y realista. El secreto para entender el éxito de Isabel II es que ella no nació para ser reina. En los primeros 11 años de su vida era de la realeza. Desarrolló un respeto por la realeza, por su abuelo Jorge V, pero no se esperaba que se convirtiera en reina. Así que nunca se le subió a la cabeza. Creo que el no ser una persona engreída es la esencia de su éxito. De repente, en 1936, su abuelo, a quien llamaba el abuelo Inglaterra, murió.
Y le sucedió el tío David, como ella lo llamaba. Este era el rey Eduardo VIII. Tras unos meses, el rey Eduardo VIII quiere casarse con una divorciada estadounidense. Los británicos lo han expulsado de su cargo. ¿Quién lo reemplazará? ¿El tartamudo Jorge VI? Tenía un enorme respeto por la monarquía, la constitucional en particular, y eso es lo que le inculcó a su hija. Pero luego estalla la Segunda Guerra Mundial. Incluso durante el Blitz, el primer ministro Winston Churchill y la familia real se quedan en Londres para mejorar el ánimo de su pueblo. Durante las celebraciones por la victoria del 8 de mayo de 1945, 1 millón de británicos festejan a la familia de Isabel y a su primer ministro. La estrecha relación entre su padre y su pueblo impresiona tanto a Isabel que hace un voto solemne en su cumpleaños número 21. Declaro ante ustedes que toda mi vida, sea corta o larga, la dedicaré a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial, a la que todos pertenecemos. En poco tiempo, el 6 de febrero de 1952, debe cumplir su promesa. Su padre muere de cáncer de pulmón. Isabel cancela un viaje de vacaciones. Winston Churchill la recibe a su regreso. Todos los que lo presenciaron recordarán el momento en el que la puerta se abrió y una joven salió primero. Y por primera vez de muchas ocasiones durante su reinado, trajo consuelo al país. Después comenzó la vida de servicio. Probablemente estaba más preparada para esto que otras jóvenes de su misma edad, porque ella es muy diligente y siempre quiso dar lo mejor de sí. Pero no ha sido fácil. Por respeto a su padre, Isabel espera 16 meses antes de ser finalmente coronada, el 2 de junio de 1953. Por meses se ha preparado para este momento y ha trabajado con documentos estatales. 3 millones de espectadores animan a la joven que ahora se convierte en reina del Reino Unido y de otros 15 países. Su viejo amigo Winston Churchill es su primer ministro. Churchill, de 78 años, conoce a Isabel desde que nació. Cuando tan solo tenía 2 años, ya lo impresionaba con su autoridad y consideración. Ahora, en su primera audiencia, es evidente que siente mucho más que solo respeto por ella. En cierto sentido, todos los primeros ministros de la reina estaban enamorados de ella hasta cierto punto. Pero Churchill lo mostró más abiertamente. Él no fingió. Tenía lágrimas en los ojos cuando la recibió. Le encantaban las comparaciones de la reina Isabel con la reina Victoria y que este sería el último acto en su vida. Creo que la reina valoró la experiencia de mi abuelo. Y él, por supuesto, amaba a la reina. Él la amó. Es decir, ella despertó en él todas sus ideas románticas de soberanía, monarquía y la nueva era isabelina a la que él se refería. Pero también tienen sus diferencias.
Churchill luchó 5 guerras por el imperio y quiere conservar la supremacía global de Gran Bretaña a la fuerza si es necesario. Por otro lado, Isabel está a favor de una confederación laxa de estados. 5 meses después de su coronación, se embarca en una gira mundial para promover la mancomunidad. Churchill no piensa mucho en esta idea. Mi abuelo era hijo de un imperio victoriano y no se esperaría que se alegrara mucho, pero era un pragmático y entendía la evolución de los eventos, la historia y el tiempo. Pero a diferencia de su joven reina, a Churchill le cuesta aceptar el nuevo papel de Gran Bretaña en el mundo. Lucha contra la disolución del imperio. Cada vez más se ve afectado por la depresión. Mi abuela hizo todo lo posible para que él se jubilara después de la guerra y para terminar su carrera política en una gran ola de gloria, pero no pudo. Era como un caballo viejo de guerra, no podía renunciar a eso. Luego Churchill sufre un derrame cerebral. Oficialmente declara que sufre de agotamiento, pero Isabel sabe la verdad. Seguramente estuvo muy conmovida por eso, porque él fue su primer ministro. Lo había conocido toda su vida. Este fue el final de una era, recordando el fin del imperio en cierto modo, una sola era. Años más tarde, Isabel se adapta a su cargo como jefa de Estado. Cada año, inaugura el Parlamento con una ceremonia lujosa y lee un discurso que no ha escrito. El primer ministro pone las palabras en su boca. Hoy, por primera vez, esta ceremonia es vista no solo por los que están en esta sala, sino también por muchos millones de mis ciudadanos. Isabel es la mejor embajadora de Gran Bretaña. Conoce a Marilyn Monroe y otras estrellas de Hollywood. La reina, que no posee pasaporte, hace 43 visitas estatales durante los primeros 10 años de su reinado. Es la diplomática más importante de Gran Bretaña. De regreso a su país, su reino está convulsionado. Los años 60 marcan el comienzo de una nueva era. Los jóvenes se rebelan contra la tradición. Tras décadas de gobierno conservador, los británicos quieren a alguien más moderno. El nuevo primer ministro se llama Harold Wilson, el líder del Partido Laborista. Las autoridades estaban completamente aterradas de Wilson cuando estaba en el poder. Nadie sabía lo que iba a hacer después. Los consejeros conservadores de Isabel le advierten que Wilson es izquierdista y planea una revolución social. Hubo mucho temor en el Palacio de Buckingham respecto a cómo sería este tipo, pero para su sorpresa descubrieron que el propio Wilson es un monárquico, un realista. Los asesores de Isabel olvidan que Harold Wilson no solo es el líder del Partido Laborista, sino también un catedrático de Oxford. Wilson fue el primero en tratarla como una igual y no menospreciarla. Y realmente dejó claro que no la menospreciaba.
Pero el gobierno de Wilson enfrenta muchos problemas. La industria sigue sufriendo las consecuencias de la guerra y las exportaciones son escasas porque el comercio con las antiguas colonias se ha desmoronado. Los trabajadores se rebelan contra Wilson. Quieren que nacionalice las industrias del carbón y del acero y hacen huelga. El Palacio no entiende la brecha entre los trabajadores y el Partido Laborista, pero el primer ministro puede explicarlo. Se percibía como alguien que la enseñaba mucho sobre secciones enteras de su reino que ella no conocía de primera mano. De primera mano conocía el tipo de cosas que hacían los primeros ministros conservadores de la vieja guardia, como ir a disparar y hacer grandes fiestas en casas de campo. Pero ella realmente no sabía de los sindicatos, no sabía cómo funcionaba el Partido Laborista. Curiosamente, con el paso de los años, las audiencias de Harold Wilson con la reina, con el acuerdo de ella, se volvieron más y más largas. Incluso después tomaban bebidas. Eso nunca había sucedido. El alcohol solía ser tabú durante las audiencias. Ahora se sirven brandy y ginebra. El primer ministro pasa sus vacaciones de verano con su familia en Cornwall, haciendo picnic y jugando al golf. Harold Wilson ama la vida en el campo. Como su reina, ella acostumbra a pasar sus vacaciones de verano en Escocia e invita a todos los primeros ministros a un fin de semana en Balmoral. En el segundo día, el duque de Edimburgo cocina una gran barbacoa. La misma reina lava los platos. Para Harold Wilson, era ir a Balmoral. Pero en las ciudades industriales del norte los disturbios se hacen más violentos. Las altas tasas de inflación, el desempleo y las interminables huelgas convierten a Gran Bretaña en la isla debilitada de Europa. En marzo de 1976, tras 8 años en el poder, el exasperado primer ministro solicita una audiencia privada con la reina. Yo mismo le pregunté por qué renunció, y él me dijo, ¿sabes? Es porque he estado tanto tiempo aquí y las preguntas surgen una y otra vez, y no tengo nuevas respuestas, así que decidí que era hora de irme. Durante los próximos 3 años, la hija de un ambicioso tendero de Lincolnshire lucha para llegar a la cima del Partido Conservador. Margaret Thatcher se convirtió en primera ministra en 1979 y estaba decidida a enfrentarse a lo que veía como amenazas internas, los enemigos del Estado, por lo que se refería en gran medida a los sindicatos y a tratar de aplastar el poder sindical. La escena estaba preparada para una confrontación sangrienta. Sí, soy una dama de hierro. Después de todo, no era malo ser un duque de hierro. El éxito de Margaret Thatcher es el resultado de mucho trabajo. La agencia de publicidad Saatchi & Saatchi diseñó su campaña. Ella contrató a un asesor de estilo y a un entrenador de voz. Ella era habladora, increíblemente argumentativa, amaba la discusión, feroz en la discusión, respetaba a la gente que se enfrentaba a ella y discutía con ella, extremadamente bien organizada, puntual, trabajaba durante la noche. Podría decirse que era el sueño de un funcionario.
La apertura estatal del Parlamento en 1979 ve a dos mujeres que a la vez son de la misma edad, igualmente ambiciosas y conscientes de su estatus. Gran Bretaña era única en esos años. Teníamos un jefe de Estado y un jefe ejecutivo que eran mujeres. La conservadora Gran Bretaña estaba a la vanguardia en ese sentido. Están las dos mujeres, una que amaba la confrontación, que es la señora Thatcher, con una mujer que era la reina, quien haría todo para evitar una discusión. Una de las razones por las que la reina es una exitosa monarca constitucional es que prefiere estar de acuerdo que en desacuerdo. Ella odia el pleito. No creo que la reina y Margaret Thatcher se odiaran, pero creo que había muchos elementos, sin duda en los primeros días de su relación, donde no se llevaban bien. Margaret Thatcher desregula inmediatamente los mercados financieros. El mercado de valores está en auge. La privatización impulsa la economía. Pero la brecha entre los ricos y los pobres se amplía. La dama no se rendirá. Controla las protestas con medidas drásticas. Hubo más movilizaciones sociales, disturbios, huelgas y falta de cohesión social dirigidos por Margaret Thatcher que en cualquier otra época. En parte porque sentía que tenía que enfrentar los problemas de frente y tenía un estilo polemista. Existen evidencias de que la reina misma estuvo profundamente descontenta por lo que había sucedido durante mucho tiempo a cargo de la señora Thatcher. Pero cuando va a reunirse con la reina, vuelve a ser la hija del tendero. Thatcher siempre llega un cuarto de hora temprano a su audiencia semanal, y cada semana la reina la deja esperar 15 minutos. Creo que Margaret Thatcher estaba más nerviosa por todo lo que la gente pensaba al principio. Margaret Thatcher era sumamente respetuosa con la monarquía. Es monárquica. Era muy respetuosa con la reina. Solo hay que ver cómo se inclinaba ante la reina para darse cuenta de cuánto la respetaba. Es decir, se inclinaba tanto que a veces me preguntaba si se volvería a levantar. Pero las inclinaciones de Thatcher no impresionan a Isabel. Todo estaba preparado para mucha confrontación. Y durante mucho tiempo las audiencias con la reina fueron bastante complicadas. No creo que hayan discutido, pero la señora Thatcher no es alguien con quien se pueda simplemente sentarse, quitarse los zapatos y tomar un whisky a altas horas de la noche. Ambas eran muy conscientes de su propio estatus. Una buena anécdota que evidencia la discordia entre la reina y Thatcher es que Margaret Thatcher aparentemente llamó al palacio un día para decir que iba a una gran cena esa noche, en la que la reina estaría, y que quería saber qué color de ropa vestiría la reina para no desentonar con ella. A lo que la reina respondió: «No te preocupes, la reina nunca se fija en lo que otras mujeres se ponen, así que déjalo». Las dos damas también están en desacuerdo sobre los asuntos exteriores. Los países de la Mancomunidad quieren que Thatcher adopte una postura contra el régimen del apartheid en Sudáfrica. Pero la primera ministra no quiere que la molesten con los problemas de la Mancomunidad. Los países africanos estaban hartos de que la Gran Bretaña blanca apoyara y ralentizara las sanciones, evidentemente.
Sabían que Margaret Thatcher era parte de eso. Ella había retrasado los debates. Había detenido en el Parlamento británico cualquier mención sobre las sanciones. Sin el consentimiento de Thatcher, Isabel viaja a una reunión con los países de la Mancomunidad, apoyando efectivamente sus reclamaciones. Thatcher debe ceder y se ve obligada a quedar al margen. Y en el palacio, la familia real es más popular que nunca. El 29 de julio de 1981, el príncipe Carlos se casa con Diana Spencer. El día fue increíble. Simplemente todo el país lo celebró. Fue una historia de amor de cuento de hadas. Nunca hubo otra boda igual, en mi opinión. Simplemente fue increíble. La novia era la más hermosa. A todo el mundo le interesaba esa boda. Lo triste fue que al príncipe no. La popularidad de Thatcher se viene abajo al imponer el impuesto electoral. 250.000 de personas sale a las calles solo en Londres. Estallan disturbios y más de 100 personas resultan heridas. El país está en crisis. Al final, incluso su propio partido está harto de Margaret Thatcher. John Major la sucede. Con lágrimas, abandona Downing Street. Isabel muestra simpatía hacia su asediada primera ministra. Al final creo que se llevaron bien. Y creo que la señora Thatcher llegó a valorar el consejo que la reina le dio. La reina estaba muy molesta por la forma en la que la señora Thatcher fue destituida por el Partido Conservador. Y le dijo a alguien, la señora Thatcher quizás estuvo cansada y eso, pero lo que se le hizo fue horrible. Por eso creo que era muy importante que la reina esperara al acecho. Políticamente, el reino de Isabel vuelve a la normalidad. Pero de repente su vida familiar se convierte en objetivo para la prensa amarillista. En 1992, su hijo Andrew y su esposa Sarah se separan. Luego, el matrimonio de Carlos y Diana se termina. La pobre reina. Yo pensaba, vaya, ha estado en el trono por mucho tiempo y ahora todo se desmorona. La llamaban la madre de una familia disfuncional. Todos pensaban que era su culpa que sus hijos tuvieran malos matrimonios. O sea, la monarquía estaba amenazada porque la gente pensaba, ¿cuál es el punto de tener una monarquía así? Solo hay escándalos todo el tiempo. Fue todo un desastre. Y de repente, en diciembre, anunciaron que Carlos y Diana se separarían. Todo el mundo pensaba, ¿qué más puede pasar? Es terrible. Y de repente el castillo de Windsor estalló en llamas. Estaba en llamas. Un electricista dejó un objeto caliente por ahí y eso prendió fuego a las cortinas y luego todo el lugar se incendió. Y de forma divertida, aunque fue otro desastre, la reina ganó cierta simpatía debido a eso. Pensaban, pobre mujer, ¿qué más le puede pasar? Durante una recepción en noviembre, la reina muestra sus verdaderos sentimientos. 1992 no es un año que recordaré con mucho agrado. En palabras de uno de mis corresponsales más comprensivos, resultó ser un annus horribilis. El estado de ánimo en el país es desalentador. El gobierno de John Major parece deslucido. Gran Bretaña anhela un nuevo comienzo. Tony Blair, de 43 años, es la nueva esperanza del Partido Laborista. Promete cambiar las cosas.
Victoria en las próximas elecciones generales. Y de hecho, el 2 de mayo de 1997, Tony Blair entra en Downing Street con una victoria aplastante. Blair asumió el cargo con una inmensa mayoría. Así que creo que habría sido muy natural que a la realeza podría haberle preocupado un poco lo que iba a hacer con ello, por así decirlo. Él era muy engreído cuando comenzó. Caminó a la apertura estatal del Parlamento sosteniendo la mano de su esposa, lo que hizo que la procesión estatal pareciera un poco anticuada, o al menos esa fue la impresión. Todo era nuevo laborismo, todo era Cool Britannia, todo iba a cambiar. Aparentemente las cosas iban a mejorar. Durante su primera audiencia, Isabel le bajó los humos a su primer ministro confiado. Cuando Tony Blair se convirtió por primera vez en primer ministro, su primera audiencia con la reina me dijo que la reina le explicó: «Ah, señor Blair, bienvenido a su primera audiencia como primer ministro. Por supuesto, mi primer ministro fue Winston Churchill, cuando usted todavía no nacía». Y él le dijo: «Eso enseguida me puso en mi lugar». Pero tras un tiempo, Tony Blair parece disfrutar las audiencias con su reina, aunque gran parte de su partido piensa que la monarquía está desfasada. Por otro lado, también querían demostrar que ahora eran un partido responsable en el poder, haciendo las cosas que cualquier partido con una gran mayoría hace. Y tener una buena relación con el palacio y con la monarquía es parte de ser un gobierno responsable y poderoso. Tras solo 3 meses de que Blair asumiera el cargo, la princesa Diana muere en un accidente automovilístico. Su muerte es una prueba de la relación entre la reina y su primer ministro. Isabel está de vacaciones de verano en Balmoral. Escucha la noticia de la muerte de Diana en la mañana. La primera preocupación de la reina fueron sus nietos, Guillermo y Enrique. Le dijo al príncipe Carlos: «Debemos sacar las radios de sus habitaciones». Luego cambió todos los canales de televisión y, por supuesto, cada canal mostraba fotos de la princesa muerta en el accidente. Su vida se repetía sin cesar. Ella dijo: «Tenemos que sacarlos, tenemos que llevarlos a las colinas. Organiza una barbacoa para ellos esta noche». Su preocupación estaba en su propia familia y se olvidó de que tenía otra familia en Inglaterra, nosotros. Todos llorábamos y colocábamos ofrendas florales. Nos sentimos olvidados. Cuando volvió a pensar en nosotros, se encogió de hombros y pensó: «Bueno, todos pueden seguir adelante con esto». Tony Blair, sin embargo, reconforta al pueblo en duelo de inmediato. Apenas horas después del accidente se dirige a los micrófonos. Primer ministro, ¿cuál es su opinión sobre las noticias? Me siento como todos los demás en este país hoy, completamente devastado. Estamos profundamente afligidos por la familia de la princesa Diana, en particular sus 2 hijos, los 2 niños. Nuestras sinceras condolencias a ellos. Ella era la princesa del pueblo y así seguirá siendo. Así permanecerá en nuestros corazones y en nuestro recuerdo para siempre. Tony Blair resumió esos sentimientos de conmoción y devastación que la mayoría en el país sentía. El dolor por la muerte de Diana se convierte en rabia contra la reina silenciosa. Los periódicos atacan a Isabel. Las emociones extraordinarias que surgieron en el país, la brecha entre eso y la forma en que parecía la familia real, muy distante.
Blair aconsejó a la reina, a través del príncipe Carlos, cómo debía comportarse en ese momento. Había sido primer ministro apenas durante 3 meses, y estar asesorando a la monarca sobre cómo comportarse con su propia gente era algo complicado. La reina y su primer ministro se reúnen todos los días. Él la insta a dirigirse al país. Supongo que la historia dirá que la semana que la reina tardó en regresar de Balmoral fue un error. No necesariamente un error personal, sino un error de la institución. En realidad, creo que es injusto, porque fue por una razón muy válida, para proteger a sus nietos en el peor momento tras la muerte de su madre. Pero la historia juzga con dureza, y ese será uno de los juicios. Cinco días después de la muerte de Diana, Isabel finalmente regresa a Londres. El ambiente cambió en ese momento cuando regresó. Ella y el duque de Edimburgo caminaron entre las multitudes y miraron las flores, y luego entraron al Palacio de Buckingham. Recuerdo que cuando entraron, yo estaba allí con un grupo de personas reunidas y todos conversábamos. Y ellos estaban de alguna manera tan desconcertados como los demás con lo que había sucedido con el fenómeno de tanta gente. Downing Street y el palacio concuerdan en que la reina debe dar un discurso para demostrar que comparte el dolor de la gente. Los secretarios privados de la reina reflexionan sobre la redacción. Justo en el último minuto lo enviaron a Downing Street no para su aprobación, sino para ver si tenían alguna idea. Y fue Campbell quien sugirió, en nombre de Tony Blair, que Su Majestad tal vez pudiera decir, hablando como abuela, y lo aceptaron. Lo que les digo ahora, como reina y como abuela, lo digo de corazón. Primero, quiero rendirle homenaje a Diana personalmente. Era una persona excepcional y dotada. En los buenos y malos momentos nunca dejó de sonreír y reír, ni de inspirar a los demás con su calidez y amabilidad. Gracias a la brillante idea de Blair, la reina vuelve a ganar los corazones de la gente. Pero su relación con el primer ministro sigue siendo difícil. En su 50º aniversario de bodas, Blair se burla de la audiencia altamente confidencial. Por un momento, Isabel casi pierde su sonrisa eterna. En realidad, las últimas palabras de Su Majestad para mí en el Palacio de Buckingham el martes al final de nuestra sesión semanal fueron: por favor, no seas demasiado efusivo. Ningún primer ministro británico puede permitirse tal incidente. Tal vez fue una de las razones por las que las audiencias de Blair con Isabel muchas veces duran solo 20 minutos. Usted es nuestra reina, con un gran sentido del humor y una gran habilidad para imitar. La propia autobiografía de Tony Blair sobre la reina es bastante interesante en términos de cómo se lleva con ella. A veces ella puede permitir que seas amistoso, amable e informal con ella, pero nunca debes intentar hacer eso con ella directamente, porque si lo haces, entonces recibes la mirada. Y es muy interesante, porque a Tony Blair le gustaba ser amistoso con todos. Pero al final, Blair pierde apoyo popular y político. Abandona Downing Street y hace espacio para su sucesor, Gordon Brown. El gobierno de Brown es nefasto y tras solo 3 años tiene que dar paso a David Cameron, un Tory, el 12º primer ministro de la reina.
En 2011, la boda de William y Kate hace que la monarquía sea más popular que nunca. Pero políticamente, el Reino Unido se enfrenta a una de las mayores crisis de su historia, el Brexit. Aunque David Cameron está en contra de que Gran Bretaña abandone la Unión Europea, promete a los ciudadanos un referéndum. Así espera fortalecer su posición como primer ministro. No espera, sobre todo, ser derrotado. Pero está equivocado. En junio de 2016, una escasa mayoría del 52% de los británicos votó a favor de salir de la Unión Europea. El pueblo británico tomó una decisión muy clara de seguir un rumbo diferente. Cameron renuncia. Su sucesora, Theresa May, tiene la difícil tarea de lograr el Brexit. Brexit significa Brexit y vamos a lograr su éxito. La segunda mujer primera ministra en la historia británica tiene una buena relación laboral con la reina, pero no es popular dentro de su partido ni con la gente. Después de 3 años, finalmente se da por vencida. Mientras el gobierno tropieza de crisis en crisis, la realeza le da un toque de glamour a la tristeza. En mayo de 2018, Meghan y Harry se casan. En ese momento nadie se habría imaginado que el matrimonio pronto provocaría un gran conflicto familiar entre los Windsor. En julio de 2019, Boris Johnson reemplaza a Theresa May y se convierte en el 14º primer ministro. Creo que ella, sin duda, lo consideraría un patriota. La última vez que vi a Boris Johnson en su antigua oficina, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tenía una foto de la reina y el príncipe Felipe en su pared. Así que este hombre es un monárquico. Creo que sin duda habría mucha admiración por parte del señor Johnson a su majestad. Asimismo, creo que a la reina le gustan los personajes. Estaba casada con un personaje que no temía decir lo que pensaba. Por lo tanto, no creo que tendría ningún problema para tratar con alguien como Boris Johnson. Cuando él nació, ella ya había estado en el trono durante 12 años. El gobierno de Johnson representa muchas cosas que van en contra de los principios de Isabel: el nacionalismo, la confrontación y la disrupción. ¿Y qué piensa la reina sobre el Brexit? Es complicado incluso tratar de comprender lo que piensa la reina sobre cualquier tema político, porque ha pasado toda su vida en el trono, siendo políticamente imparcial y un tanto enigmática, ya que nunca ha dado entrevistas. Y por lo tanto, quizás sea muy difícil determinar si estaba a favor o en contra de la salida de la Unión Europea cuando se trataba del referéndum. A principios de 2020, el Reino Unido sale de la Unión Europea. Los defensores del Brexit celebran. Pero el Brexit aún no ha terminado. Johnson enfrenta meses de difíciles negociaciones con la Unión Europea. La perspectiva de una salida incontrolada exacerba la crisis económica. Al Brexit le sigue Mexit. Harry y Meghan se retiran de la vida en la realeza en enero de 2020. Sus acusaciones: demasiado control por parte del palacio, racismo, demasiado revuelo mediático. Meghan incluso habla de pensamientos suicidas. Los Estados Unidos se convertirán en su nuevo hogar, libre y sin el apoyo financiero de la familia real. Un golpe duro para la reina. Así que ella tiene que lidiar con eso como abuela y bisabuela, pero también como jefa de la monarquía. Y existe una sensación de que hay que preservar la monarquía. No hay una o dos personas más importantes que la propia institución. Y eso es lo que ella finalmente hizo.
2020 se convierte en otro annus horribilis para la reina. Además del Brexit y Mexit, el COVID afectó gravemente al país. El Servicio Nacional de Salud está desbordado. Las unidades de cuidados intensivos están saturadas. Gran Bretaña reporta altas tasas de mortalidad. Varios miembros de la familia real se infectan. La reina y su esposo entran en aislamiento en el castillo de Windsor. Inicialmente, las audiencias con Johnson solo se llevan a cabo por teléfono. La reina ya no sale de su casa. Creo que fue un momento muy preocupante para la reina, que verdaderamente estaba preocupada por el estado del país. La mayor emergencia nacional desde la Segunda Guerra Mundial. Londres se convierte en una ciudad fantasma. El primer ministro Johnson se infecta y gobierna desde casa. Pero luego su condición se deteriora. Deben llevarlo a cuidados intensivos. Se avecina una crisis gubernamental. En esta situación extraordinaria, la reina se convierte una vez más en un símbolo de estabilidad. Existe la sensación de que ella es la madre del país, así como la jefa de Estado. En especial durante la pandemia del coronavirus, ha demostrado ser una mujer sabia y experimentada, y el tipo de persona a la que el público recurre en tiempos de crisis. Johnson sobrevive. Una campaña de vacunación exitosa salva al país y al Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, los británicos siguen sufriendo del COVID, pero también de la crisis económica. En la política, Johnson finalmente celebra un logro. Después de meses de arduas negociaciones, Londres y Bruselas llegan a un acuerdo comercial. Eso, ahí vamos. Se evitó un Brexit sin acuerdo. El 1 de enero de 2021, el Reino Unido finalmente sale de la Unión Europea. En tiempo récord. Muchas gracias a todos. Johnson ha logrado su objetivo, pero el Brexit ha dividido mucho a la sociedad británica. Más importante aún es que la reina permanezca estrictamente neutral en este conflicto. Además del Brexit y el COVID, ahora se preocupa por su esposo. Durante más de 70 años, el príncipe Felipe ha estado a su lado. Pero en la primavera de 2021 su salud se deteriora. El 9 de abril es probablemente el día más difícil en la vida de la reina Isabel. El príncipe Felipe fallece 2 meses antes de su cumpleaños número 100. Estuvieron casados desde 1947. Los británicos lloran con su reina. Hoy nuestro país acompaña a Su Majestad y a su familia porque han perdido no solo a una figura pública muy querida y muy respetada, sino a un esposo devoto y padre orgulloso y amoroso, abuelo y en los últimos años bisabuelo. Las siguientes semanas son difíciles para la reina, pero con su sentido característico del deber, pronto reanuda sus compromisos públicos. Este hombre, que caminaba a unos pasos detrás de ella en apoyo a la reina y al país, ha caracterizado todo su reinado, y ella ya no tiene eso. Sin embargo, posteriormente la hemos visto en compromisos, donde se ve muy radiante y llena de vida, sonriente y claramente feliz de haber salido del confinamiento. Entendemos que es porque ella y su esposo tuvieron un pacto de que cualquiera que falleciera primero
La otra persona no debía ser como la reina Victoria, vestida de negro, afligida por el resto de su vida. Deberían simplemente disfrutar el tiempo que les queda. Y creo que la reina sabe que el príncipe Felipe, entre todas las personas, no desearía verla deprimida. Ella tiene 95 años, solo debe disfrutar de la vida. Y eso hace. Ya sea el Brexit, el Mexit, el COVID o la muerte de su esposo, sus deberes son su prioridad. 2 meses después de la muerte del príncipe Felipe, ella y Boris Johnson abren la cumbre del G7 en Cornwall. Su mayor éxito es su continuidad, su capacidad de adaptarse a los tiempos y no parecer una persona anticuada y conservadora. Por otro lado, ¿podría haberse adaptado un poco más? ¿Podría haber parecido un poco más humana? Pero el gran historiador constitucional victoriano Walter Bagehot dijo: «Ten mucho cuidado, no permitas que la luz del día entre en la magia». Y es un equilibrio muy difícil. Creo que ha dejado que la luz del día entre poco a poco y no ha arruinado la magia. Durante los últimos 70 años, la reina ha tenido más de 3.500 audiencias con sus primeros ministros. Nadie tiene más experiencia en el cargo y nadie habla menos de eso. El poder de Isabel yace en sus acciones, no en sus palabras. Mis señores, tomen asiento. Nunca ha interferido abiertamente en la política. La prioridad de mi gobierno siempre ha sido: nunca ha interferido abiertamente en la política. Pero cada primer ministro sabe que gobernar con la reina Isabel es inteligente. Gobernar contra ella es imposible.